Noticentro 1, CMI. Es infame y monstruosa la corrupción para enfrentar emergencia por COVID-19, dice procurador. El contralor dice que los sobrecostos en contratos por COVID-19 superan 480,000 millones de pesos. Comandante de las fuerzas militares acusa a disidencias de las FARC por emboscada. 6 muertos, 8 heridos. Fue un ataque miserable, dice el presidente. Mindefensa da orden de arreciar operaciones. Exgenerales denuncian gran crecimiento de disidencia de FARC, poseedoras de armas modernas. Bajan cultivos de coca pero sube producción de cocaína en Colombia, revela informe de la ONU. 63 nuevos fallecidos hoy por la epidemia, 2.115 contagiados y 960 recuperados. Dexametasona ya se usa en Colombia. Es para tratar pacientes graves, no para prevenir. Ningún colegio oficial volverá a clases presenciales en Bogotá. Suben precios por día sin IVA. Gobierno y Fenalco desautorizan esa práctica. Piloto este fin de semana para reactivar ciclovías y parques, anuncia alcaldesa en Pregunta a Yamir. Peligra cadena perpetua para violadores de menores en el Senado. Otros 2 líderes asesinados, uno en Bolívar, otro en Nariño. Llegan las primeras ballenas jorobadas a costa pacífica chocuana. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Lo que se viene a saber ahora sobre el seguro nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. 2. Faltan varios meses para que termine el periodo del actual procurador, pero la dura pelea ya comenzó. 3. Un expresidente colombiano llega a la junta directiva de la Fundación Rockefeller. Tengo ñapa. Sorpresivo y sorprendente almuerzo hoy en Palacio. 1, 2, 3 y mi ñapa. Al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Como infame y monstruosa calificó el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, la corrupción en el manejo de los dineros destinados a enfrentar la pandemia del coronavirus. Carrillo denunció que algunos mandatarios locales hicieron gestiones para que 147 contratos terminaran en manos de financiadores de sus campañas políticas. La denuncia del procurador se da luego de revisar una serie de contratos en los cuales se detectó que los mandatarios locales entregaron los convenios a sus financiadores de campaña. Ganaron mucho más de lo que invirtieron. Esto es como un jueguito de una bolsa entre contratos, pesos y votos, en donde quien hizo la inversión ganó prácticamente no el 100%, sino el 1000% de lo que invirtió en las campañas políticas. Una cosa, repito, monstruosa. El Ministerio Público indaga 147 contratos por más de 44,000 millones de pesos que terminaron en manos de aportantes. Si ustedes ven caso por caso, en el 95% de los casos se van a encontrar un valor de aporte de quien está financiando una campaña política y una retribución por un contrato que muchas veces supera 10, 15 o 20 veces el aporte de la campaña. En cuanto a las indagaciones disciplinarias, la Procuraduría revisa la contratación en 27 gobernaciones y 396 alcaldías por presuntas anomalías en la contratación relacionada con la emergencia. Aquí hay violación del régimen de prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, aquí hay sobreprecios, aquí hay eventual acaparamiento, cartelización, que es el gran pecado que se está cometiendo acá en este primer escaneo. 10 de estos procesos ya se encuentran en etapa de juicio contra alcaldes y gobernadores. El gobernador del Chocó, Ariel Palacios, tendrá que responder ante un magistrado del Tribunal de Bogotá en una audiencia de formulación de cargos por presuntos actos de corrupción en el manejo de los recursos para enfrentar la pandemia. El mandatario es señalado de suscribir un contrato por más de 2,000 millones de pesos para la compra de pendones, afiches y otro tipo de publicidad, pese a la difícil situación económica y social del departamento. Ha presuntamente cometido delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación y lavado de activos. El fiscal general también anunció que 4 alcaldes y 17 contratistas y funcionarios también serán judicializados por irregularidades en el manejo de estos recursos.
al alcalde de Necoclí, Antioquia, al alcalde de Barbosa, Antioquia, al alcalde de San José de Miranda, Santander, y al alcalde de Charco, Nariño. Asimismo, el coronel Freddy Alberto Vaquero también responderá ante un juez por la suscripción irregular de un contrato de más de 200 millones de pesos en el Ejército para la adquisición de tapabocas en Medellín. Y el Contralor General Felipe Córdoba reveló que los sobrecostos por la contratación para enfrentar la crisis desatada por el coronavirus superan los 484.000 millones de pesos. El balance hecho por el Contralor se da tras revisar más de 340 alertas por sobrecostos en la contratación. En contratos cuyo valor total llegan a los 484.000 millones de pesos, de los cuales el 40%, unos 193.000 millones, corresponde a contratación realizada por 25 gobernadores. El Contralor dijo además que entre los hallazgos se detectaron posibles sobrecostos en la contratación en Bogotá. En Bogotá hemos generado 18 alertas por presuntos sobrecostos por 20.221 millones de pesos. Córdoba también anunció que el alcalde de Cartagena tendrá que enfrentar un proceso de responsabilidad fiscal. Está siendo investigados por presuntos sobreprecios de suministros. El alcalde de Cartagena se defendió y acusó al Contralor Felipe Córdoba. Cuestiono altamente el proceder del señor Contralor General de la República de Colombia, Luis Felipe Córdoba, a quien yo denuncié ante la Procuraduría el año pasado. La Contraloría abrió 2 indagaciones en la gobernación de Antioquia, donde también se detectaron posibles sobrecostos. En otros temas, las autoridades señalaron a las disidencias de las FARC como las responsables del ataque contra un grupo de militares en el Meta, que dejó 6 uniformados muertos y 8 heridos. Al momento del ataque, los soldados pertenecientes a la Fuerza de Tarea Omega realizaban patrullaje sobre el área de la vereda Puerto Lozada del municipio de La Macarena Meta. Estas tropas venían desarrollando operaciones de control territorial en esta zona del municipio de La Macarena. El comandante de las fuerzas militares manifestó que el ataque lo realizaron hombres pertenecientes al Gado Residual de las FARC al mando de Gentil Duarte. Estas tropas se encontraban desarrollando operaciones militares contra alias Álvaro Boyaco, alias Alirio Matavaca y alias Calarcá, responsables de actividades criminales y narcotráfico y demás economías ilícitas en esta región del país. El ataque será denunciado ante las autoridades competentes. Para que se adelanten las investigaciones correspondientes, porque se puede apreciar una clara violación a principios del derecho internacional humanitario. El gobernador del Meta reclamó el repudio de todo el país ante este hecho. No puede ser que cada vez que tenemos una acción legítima de nuestras fuerzas se pronuncian organizaciones de derechos humanos, pero cuando hay asesinados soldados, hijos de colombianos, no tengamos el pronunciamiento de ninguna organización de derechos humanos. Los 8 militares que resultaron heridos fueron trasladados a un centro clínico de Florencia, Caquetá. El presidente Iván Duque dijo que la emboscada que dejó 6 soldados muertos y 8 heridos es un ataque miserable del narcoterrorismo. El presidente Iván Duque dijo esta noche que Colombia llora a los miembros de la fuerza pública que cayeron en una emboscada de un grupo residual de las FARC en el Meta. Para elevar mi voz de rechazo, de condena, frente al ataque miserable, execrable, terrorista, que cobró la vida de varios miembros de nuestra fuerza pública. La fuerza pública llora a sus héroes. Colombia llora esta situación, pero Colombia no se amaina. El mandatario nacional aseguró que la fuerza pública asume con ardentía patriótica el combate al crimen organizado. Y tras esta emboscada al ejército, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, prometió arreciar las operaciones contra la disidencia de las FARC en el oriente del país. Fuentes consultadas por Noticentro 1 CMI advirtieron sobre el crecimiento exponencial de la disidencia de las FARC en el oriente del país. Aseguran que los recursos del narcotráfico le han permitido a este grupo adquirir armas modernas, incrementar el reclutamiento y presionar a la población, logrando control del territorio e información sobre los movimientos militares para dar golpes como el de hoy.
Los comandantes de la disidencia estuvieron durante décadas en la antigua guerrilla de las FARC, por lo que tienen amplia experiencia y conocimiento de ese territorio. También aseguraron que en los últimos años la Fuerza de Tarea Omega ha sido debilitada en su número de hombres, de tecnología y de aeronaves para apoyar a las tropas en tierra. La respuesta de la fuerza pública será arreciar e incrementar, dentro del marco de la ley, las acciones contra toda organización criminal en esta región del país que solo buscan lucrarse del narcotráfico. Ese mismo grupo es señalado como responsable del incremento de la deforestación en la zona. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito certificó que en Colombia hubo una reducción efectiva de 15.000 hectáreas de plantaciones de coca, pero advirtió que creció la producción de cocaína en 1,5% debido a la mejora en la productividad de cada cultivo. El informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos en Colombia durante el año pasado, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, comprobó una reducción del 9% en el área sembrada con coca. El área cultivada bajó en 15.000 hectáreas, de 169.000 a 154.000 hectáreas. Estos resultados nos motivan y nos estimulan, pero no somos complacientes. Queremos seguir avanzando de manera decidida y con resultados cada vez más contundentes. Sin embargo, la producción de cocaína subió 1.5% a 1.137 toneladas métricas durante el año pasado. La situación de menos área, pero más cocaína, se explica por una mayor productividad de los lotes de coca en zonas muy específicas que pueden considerarse como enclaves productivos. El informe también señala que hubo reducción de cultivos en Caquetá, Antioquia, Nariño, Bolívar y Putumayo. En cambio, se incrementaron los cultivos en Valle del Cauca y norte de Santander. Los principales enclaves productivos están en 6 departamentos. En cambio, hay departamentos libres de cultivos y hay departamentos con menos de 100 hectáreas de cultivos. Para el gobierno nacional, la reducción del narcotráfico representa una condición para lograr la paz con legalidad. El presidente Duque elevó su voz de condena frente a lo que llamó el miserable ataque de los narcotraficantes residuales de las FARC, que mataron a 6 miembros de la fuerza pública e hirieron a 8 más. Pero dijo que Colombia sigue de pie y luchando contra los criminales. El reporte diario sobre el avance de la pandemia de COVID-19 en Colombia muestra que en las últimas 24 horas murieron 63 personas por este virus y que 2.115 fueron diagnosticadas con él. 63 personas perdieron la vida en Colombia luego de contagiarse y presentar complicaciones de salud por el coronavirus. En 104 días desde que ha hecho presencia el virus en el país, han muerto 1.864 personas. 2.115 personas dieron positivo a la prueba del COVID. Los nuevos contagios se dieron en su mayoría en el departamento del Atlántico, con 801 casos, de los cuales 362 se dieron en Barranquilla. En Bogotá se contagiaron 551 personas y en el Valle del Cauca 226. En Colombia se han contagiado 57.046 personas, de las cuales 33.856 están activas. Ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cali tienen unos índices de contagio elevados. Hoy se procesaron 15.230 pruebas. Bogotá llegó a los 17.392 casos. El departamento del Atlántico es el más afectado con 12.228 casos activos, Valle del Cauca con 6.516, Bolívar con 5.550 y el Amazonas con 2.179. Con otros 960 recuperados, la cifra total llegó a los 21.326. Ante el aumento de contagios con COVID-19 en Chocó, las autoridades expresaron su preocupación por la desobediencia social en ese departamento. En el Chocó, los profesionales de la salud ya no temen por contagiarse, sino porque sigue en aumento el número de muertos por COVID sin poder hacer nada. A la fecha, son 854 el número de contagios por COVID. Por su parte, la población continúa sin acatar la norma de quedarse en casa. Hemos implementado ley seca, prohibido el consumo de alcohol, hemos salido con megáfono, con el señor alcalde, hemos salido a hacer recorridos hasta altas horas de la noche, ustedes han sido testigos.
Para atender la emergencia como debe ser, hoy llegan a Quibdó desde Leticia 23 especialistas del Grupo Hospedale Misión Colombia para instalar unidad de cuidados intensivos con 10 camas. Entre el grupo vienen fisioterapeutas, médicos generales, un internista, enfermeras y auxiliares. El coronavirus golpea con crudeza el departamento del Chocó. A la fecha son 25 los fallecidos, pero la desobediencia por parte de sus habitantes no cesa. Y en Barranquilla el uso de las unidades de cuidado intensivo está llegando al máximo de su capacidad, mientras siguen aumentando los contagios con COVID-19 en esa ciudad. Ante la alta ocupación de las 492 camas UCI en Barranquilla, sin que entren en operación los 49 ventiladores que envió el gobierno nacional, se ordenó una intervención de las unidades de cuidados intensivos para hacer una distribución según los diagnósticos de los pacientes. La verdad es que tenemos algo menos del 90%, pero hay unas camas que estamos incorporando, que son las unidades de trauma, las unidades pediátricas que eran especializadas en otro tipo de atenciones, hoy las estamos incorporando a COVID. Como la tendencia es a aumentar los casos de COVID-19, se estima que la emergencia persistirá. Y estaremos cerca a esa cifra por las próximas semanas, por eso es importante que todos pongamos de nuestra parte, que nos cuidemos, que cuidemos a nuestros familiares. Hoy en una mesa técnica entre congresistas de la costa con los viceministros de Salud, Interior y Defensa, se acordó más vigilancia en los sectores de mayor indisciplina social. Que se aumentarán 400 hombres del ejército y 150 de la policía para fortalecer tanto los cercos epidemiológicos o cercos sanitarios como las caravanas que estaban recorriendo tanto la ciudad. El COVID-19 no da tregua en Barranquilla y Atlántico. Hoy se conocieron 19 fallecidos en esta capital y 11 en los municipios. Uno de ellos es un preso de la penitenciaría El Bosque. Hoy, Barranquilla registró 439 nuevos casos y 362 los municipios del Atlántico para un total del departamento de 801 de los 2.115 contagios reportados en el país en la fecha. Entre tanto, la alcaldía de Cali decretó toque de queda y ley seca durante todo el fin de semana. La norma pretende evitar celebraciones y aglomeraciones durante el Día del Padre como las ocurridas el puente anterior. El toque de queda regirá el sábado, domingo y lunes entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. La ley seca se extenderá desde las 5 de la mañana del sábado 20 de junio hasta las 5 de la mañana del martes 23. En Colombia, el fármaco dexametasona ya está siendo utilizado para tratar a pacientes con COVID-19 que se encuentran en estado crítico. Médicos afirmaron que es esperanzador que haya sido verificada la eficacia de esta droga contra el COVID-19. En Colombia las farmacias disponen del medicamento dexametasona en varias presentaciones. No es muy costoso, aunque sus ventas han ido aumentando en las droguerías de Bogotá por estos días. Está restringido a fórmula médica. Nunca se ha presentado ningún desabastecimiento, sino por el contrario, siempre ha habido una oferta, ha sido muy equilibrado todo. Este medicamento contiene cortisona, una sustancia que ayuda a tratar pacientes con problemas respiratorios como los que produce el coronavirus. Tras confirmarse que la dexametasona reduce el riesgo de muerte en pacientes graves, ya las clínicas y hospitales lo están suministrando. Es una buena noticia. Definitivamente los médicos manejamos esta situación clínicamente de acuerdo a las necesidades que tenga el paciente y las complicaciones que pueda estar presentando o los avisos que los exámenes nos dan. Los veníamos usando, pero ahora los podemos usar con mayor seguridad y beneficio en cuanto tenemos estudios que objetivamente demuestran que están ayudando a nuestros pacientes y mejorando el pronóstico de los pacientes graves. Según la OMS, deben continuar las investigaciones sobre las propiedades de la dexametasona contra el COVID-19 y garantizar el abastecimiento en los países. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Y al menos en Bogotá, los estudiantes de colegios no regresarán a clases presenciales el 1 de agosto. La alcaldesa Claudia López dijo que la ciudad no está lista para dar ese paso y pidió al gobierno no especular ni generar confusión sobre el tema. El regreso presencial a clases está lejos de ser una realidad en Bogotá. Así lo dejó ver la alcaldesa Claudia López, quien le pidió al gobierno no especular con lo que pasará en 2 meses. ¿Qué ve la gente hoy en día? Que los casos están subiendo, que las UCIs están al 56% y les dicen que van a mandar sus niños al colegio. Obviamente los papás con razón están preocupados.
porque sienten que en este momento no estamos listos. Hoy no podemos decir que el 1 de agosto retornaríamos a los colegios, sino que en su momento iremos estudiando cada una de esas posibilidades que se nos dan. Para la alcaldesa, en este momento la prioridad deben ser las medidas de autocuidado y evitar que el contagio siga subiendo con los sectores ya reabiertos. Llamamiento muy respetuoso sería a que estemos más en el aquí y ahora. Hoy estamos en el pico y cédula, estamos empezando el comercio. Concentrémonos en eso. López entregó estas declaraciones durante un recorrido por Bosa Central, una de las 5 zonas en cuarentena estricta, donde se entregaron ayudas y se aplicarán 1000 pruebas diarias para la detección del coronavirus. La zona de San Victorino en Bogotá reactivó su economía. Desde hoy a mediodía, el comercio en el centro de la capital del país va desde el mediodía hasta la medianoche. Es decir, en vez de los tradicionales trasnochones, habrá madrugones. Con nuevas medidas arrancó el piloto de reapertura en San Victorino, en el centro de Bogotá. Los madrugones serán reemplazados por los trasnochones los días martes y viernes entre las 4 de la tarde y la medianoche. Y por ejemplo, en el ingreso del Gran San y de otros de los centros comerciales que fueron habilitados aquí en San Victorino, parte de la habilitación para el ingreso es que la cédula corresponda al día habilitado. Hoy San Victorino agremia a más de 652 vendedores informales y más de 2000 comerciantes. Una porción, la mitad trabaja un día, la mitad trabaja al siguiente día. Dentro del Gran San no se podrá superar el 35% de ocupación, se deberá hacer toma de temperatura y desinfección al ingreso y solo podrán abrir 5 días a la semana. Si somos juiciosos, si somos solidarios y cumplimos, muy seguramente este piloto nos va a funcionar y vamos a poder reactivar todo el sector de San Victorino. La reapertura gradual contempla que el horario del comercio en San Victorino será desde las 12 del día hasta las 7 de la noche los días lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo, y los martes y viernes de 12 del mediodía a 12 de la medianoche. Hoy se definieron los días y horas para la atención al público, al igual que las condiciones de bioprotección para la reapertura de juzgados, tribunales y sedes judiciales en Bogotá a partir del miércoles 1 de julio. El miércoles 1 de julio se reabren juzgados y sedes de tribunales con la presencia de máximo el 20% de los funcionarios en los despachos. El resto trabajará desde sus casas. En Bogotá se acordó que el horario laboral seguirá siendo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, aunque la atención presencial se limitará al público solo en unos días y horarios específicos. El 30% de los fallos de tutelas de salud se notifican tardíamente. Es una barrera más para los usuarios del sistema de salud, ser usuarios ahora del sistema de la rama judicial en línea. Para el ingreso a las sedes judiciales se dispuso de controles especiales. En todo caso, debe garantizarse una distancia de 2 metros entre personas. Hay muchos casos que están ahí parados por lo que los juzgados están cerrados. El Consejo Superior de la Judicatura dispuso priorizar los medios tecnológicos para audiencias virtuales y los trámites en general. 4 EPS están en la mira de la Superintendencia Nacional de Salud por obstaculizar la prestación de servicios y la entrega de medicamentos a sus afiliados. La Superintendencia Nacional de Salud abrió 4 procesos sancionatorios contra representantes legales de EPS por ponerles trabas a los usuarios para acceder a servicios, a tratamientos y medicamentos. Las investigadas son Medimás, Convida, Comparta y Comeva. Que no pretendemos y no vamos a tolerar la imposición de barreras de ningún tipo para la prestación de servicios de salud de los afiliados, en ningún momento y menos en esta época que estamos sufriendo la pandemia del COVID-19. Las sanciones de la Superintendencia de Salud a las EPS podrían llegar a los 2.000 millones de pesos cada una. ¿En quién confían los colombianos? ¿Cómo les ha ido a las principales instituciones en estos tiempos de cuarentena? Estas son las preguntas que responde una encuesta hecha por la firma Yanhasi que será revelada por Noticentro 1 CMI el próximo viernes. En tiempos de incertidumbre como los que viven la humanidad y Colombia por cuenta de la crisis de salud social y económica generada por la pandemia del coronavirus, saber en qué confían los ciudadanos es fundamental para la toma de decisiones. La confianza se está volviendo cada día una variable más importante para los colombianos y al medirla nos va a decir en quién confían los colombianos y qué pueden hacer para tener mayor confianza.
Pero ¿cómo les va a instituciones como la Presidencia, el Congreso, la Corte Suprema y el Ejército? Pues tenemos algunas sorpresas porque hay instituciones que han subido bastante en los últimos meses y años, otras que se han estado más o menos estancadas, pero en esta época de pospandemia lo más importante de todo es conocer cuál es el nivel de confianza para poder entender qué tenemos que hacer para mejorarlo. La encuesta de Jan Haas, que será publicada el próximo viernes por Noticentro 1 CMI, consultó a colombianos mayores de edad en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga sobre 18 instituciones y empresas privadas. Vamos a hacer nuestra primera pausa en Noticentro 1 CMI y ya regresamos. Bancos mantienen plan de alivios a deudores. Comerciantes prometen precios justos y mayores rebajas. DIAN pide a comerciantes que trasladen beneficio de IVA a los consumidores. La banca colombiana comenzó a ofrecer nuevas alternativas de alivio para los deudores de crédito. De acuerdo con el reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia, el plan de alivios de la banca favorece a más de 10.6 millones de deudores con un saldo de cartera de 209,4 billones de pesos. Las ayudas se reflejan en la ampliación de plazos para el pago de créditos bajo las mismas condiciones durante la emergencia del COVID-19. En consumo se han visto beneficiados usuarios de créditos rotativo, tarjetas de crédito, libranza y vehículo, gestionando una cartera de 75.1 billones de pesos. Por cada banco la suma supera los 20 billones de pesos. La aplicación de alivios a las obligaciones financieras de nuestros clientes. A la fecha hemos otorgado más de 700.000 alivios a créditos por cerca de 20 billones de pesos. Se espera aumentar la cobertura de beneficiados. El presidente de la Liga del Consumidor, Juan Carlos Villalba, denunció incrementos en los precios de varios artículos de cara al día sin IVA. Pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio mayores controles. A 2 días de la jornada sin IVA promovida por el Gobierno Nacional se mantiene la incertidumbre de los consumidores por los precios que se encontrarán en las cadenas y grandes superficies. Desde el fin de semana pasado hasta la fecha, las quejas han crecido considerablemente a través de redes sociales, lo que ha puesto en alerta a las autoridades de protección al consumidor. Organizaciones hacen llamado al comercio. Consideramos que la alteración o manipulación de los precios con ocasión del día sin IVA es una conducta no solamente desleal con los consumidores, sino también con el Estado mismo. El dirigente hace un llamado a los consumidores para que sigan denunciando los canales oficiales. Las quejas desde abril por infracciones al consumidor suman más de 4.200. Esperamos que los consumidores hagan conocer estas prácticas a través no solamente de las redes sociales, sino que las pongan en conocimiento directo de las autoridades competentes. La Superintendencia de Industria y Comercio mantendrá los canales de recepción de quejas. En Remington celebramos a los padres de todos los estilos. Sorpréndelo en su día con el 25% de descuento en productos Remington. Válido del 19 al 22 de junio. Compra ya en las principales cadenas del país. El gobierno les pidió a los comerciantes trasladar a los consumidores los descuentos más altos que puedan conceder a sus clientes durante el día sin IVA, que se realizará este viernes. Durante el programa presidencial de esta noche, el director de la DIAN, José Andrés Romero, hizo el llamado a los comerciantes para que el día sin IVA sea realmente un beneficio para los consumidores. Asegúrense de trasladarle ese beneficio a los consumidores para que consuman más, para que puedan salir de sus inventarios. Segundo, hagan el esfuerzo de sacar nuevas promociones, nuevas oportunidades para ampliar este día sin IVA, sin duda a precios bajos en muchísimos otros productos de tal. Por su parte, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, anunció que los comerciantes se comprometen a ofrecer rebajas de hasta el 20% en muchos de sus productos, además del descuento de IVA que ordenó el gobierno. El comercio organizado, como usted dice, presidente, se ha comprometido mediante un acuerdo público en una autorregulación con buenas prácticas para que este día pueda tener precios justos y correctos y adicionalmente todos los protocolos de bioseguridad. El presidente Duque pidió que los colombianos conserven todas las medidas de bioseguridad cuando vayan a comprar y no tomen esa actividad como una fiesta, aunque lo hagan con entusiasmo. Más allá de usar la palabra, lo que necesitamos es ese arranque seguro, es que todos ejerzamos ese derecho y lo ejerzamos con las limitaciones que nos tiene también el aislamiento preventivo. El gobierno pidió a los alcaldes que establezcan medidas como pico y género para que las mujeres pudieran comprar durante el día y los hombres en la noche, pero también que el comercio electrónico sea el mejor recurso de protección.
El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, puso en marcha el programa Colombia Cuida Colombia para la reactivación de los proyectos de emprendimiento. Este miércoles el sector privado a través de la ANDI y varias organizaciones pusieron en marcha el programa Colombia Cuida Colombia, el cual busca promover el emprendimiento como una de las estrategias para la reactivación de la economía del país. Son más de 340 compañías que generan 6.000 empleos en una de las industrias que se ha vuelto foco a nivel internacional. Somos sobre todo un vehículo de construcción social. Las empresas son vehículos de construcción social, donde se materializan los sueños de la gente que en un momento dado se imagina un futuro mejor. El dirigente señala que este tipo de estrategias son claves para el desarrollo. En la mira de la Contraloría General se encuentran los contratos suscritos con recursos de regalías por 143.000 millones de pesos para atender la emergencia por el coronavirus a nivel territorial. Se revisan 232 denuncias sobre presuntos malos manejos. La Contraloría General, en un primer balance de la ejecución de los recursos de regalías destinados para la atención de la emergencia por el coronavirus, señala que en total se han aprobado 132 proyectos para agricultura, agua potable, alimentación, reconciliación, salud y protección social a nivel territorial. El valor total de esos proyectos es de 143.401 millones de pesos. El asunto que disparó las alarmas en la Contraloría General es que ya se han producido 232 denuncias sobre supuestas irregularidades en el manejo de esos recursos. De hecho, ya en la mira de los auditores están contratos suscritos, entre otros, por los municipios de Huesaco, Nariño y Purificación, Tolima, y por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El análisis de las denuncias hechas en su mayoría por las comunidades está a cargo de un grupo especial de la Unidad de Seguimiento a Auditorías de Regalías, donde en los próximos días se producirán las primeras decisiones en materia fiscal. Uno de los proyectos más importantes para la lucha contra la corrupción está a punto de hundirse en el Congreso. La Cámara aplazó la votación de la conciliación del proyecto que acaba con los llamados pliegos sastre en la contratación estatal. Fue la representante del Partido Verde, Juanita Bobertius, la que defendió la conciliación de los pliegos tipo para la contratación pública. Recogemos el enfoque territorial enterito de Cámara, que yo creo que es muy importante. El proyecto busca pluralidad de oferentes en procesos licitatorios, igualdad de condiciones para una sana competencia, eficiencia en las labores de los órganos de vigilancia y control, disminución de favorecimiento a contratistas, fin de los pliegos sastre, prioridad a la mano de obra local. Sin embargo, los representantes de las regiones criticaron dicha conciliación. No es lo mismo contratar en Bogotá que contratar en Providencia. No es lo mismo desarrollar una obra en San José del Guaviare o en La Hormiga Putumayo que en Medellín. Juan Martín Caicedo Ferrer no conoce la Cámara de Representantes. Él conoce como ex senador que es, conoce el Senado de la República. Mañana intentarán votar la conciliación de este proyecto incluido en la consulta anticorrupción. A tercer debate pasó el proyecto que permite que las personas que están a menos de 10 años de jubilarse se trasladen de los fondos privados a Colpensiones. La plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate el proyecto que permite que las personas que tengan 750 semanas cotizadas o más y les falte menos de 10 años para pensionarse puedan tener la posibilidad de cambiarse de régimen y tener la doble asesoría. La iniciativa es de autoría del representante Juan Carlos Wills. Van a tener la posibilidad, estamos a 2 debates para que puedan cambiar de régimen pensional, que se puedan cambiar a Colpensiones quienes estén en esa condición, quienes hayan sido víctimas de los fondos privados. Hoy estamos más cerca que nunca para que puedan pasar esta iniciativa. Sin embargo, el proyecto tuvo algunas críticas, pues no se permitió incluir una proposición. Con el rechazo de la subcomisión de excluir a los congresistas por proyectos como este, por rechazar proposiciones como estas, es que la gente tiene la imagen de que en el Congreso de la República solo se viene a legislar en causa propia. El proyecto pasa a tercer debate en el Senado. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,33% a 1.139 puntos. La acción de Enca fue la que más subió con una valorización de 2,37% a 7 pesos con 79 centavos. La acción de Ecopetrol fue la que más bajó con una pérdida de 4,67% a 2.145 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 19.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.749 pesos con 3 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.350 pesos y la venden en 3.430 pesos. Un euro cuesta 4.218 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 96,25 centavos de dólar. El azúcar se transó en 12,9 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $37 con 72 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $40 con 55 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.145 pesos. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere en Pregunta Yamí. Piloto este fin de semana para reactivar ciclovías y parques, anuncia alcaldesa de Bogotá. Organización Panamericana de la Salud advierte que la crisis de la pandemia en Latinoamérica podría durar mucho más tiempo y ser más grave que en Europa. Se disparan todas las alarmas en China. Un nuevo rebrote de COVID-19 provoca cierre de colegios y cancelaciones de vuelos en la capital. La OMS advierte que el esteroide dexametasona solo debe usarse en pacientes graves de COVID-19 y que no es un tratamiento preventivo. Hospitalizan al presidente de Honduras por desarrollar neumonía tras confirmarle contagio con COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que es necesario mantener las medidas para frenar la propagación de la pandemia de COVID-19 en América Latina. Advirtiendo que el avance del coronavirus no ha dado señal de disminución en Latinoamérica, la OPS aseguró que no es momento para bajar la guardia en la región. Hoy todavía estamos en lo que es el epicentro de esta pandemia y definitivamente las medidas deben continuar. De lo contrario, nos podemos ver visto a que esto continúe por un tiempo bastante importante. El organismo advirtió que América Latina aún está cruzando por un momento crítico de la epidemia. Los modelos indican que junio, julio todavía la región va a estar ante la presencia de una ola importante, como decía el doctor Barbosa, la primera de casos de COVID de mortalidad. La OPS también advirtió que si los países no toman medidas para detener los contagios, América Latina podría vivir una crisis más larga y compleja a la ocurrida en Europa, que llegó a reportar las peores cifras de la pandemia a nivel mundial. En el continente americano se han registrado más de 200.000 muertes y más de 3,8 millones de casos de COVID-19, de los cuales Brasil concentra el 23%. Y la Organización Mundial de la Salud advirtió que el fármaco dexametasona, anunciado como posible tratamiento para el COVID-19, solo debe usarse en pacientes graves y no de forma preventiva. La dexametasona, el esteroide que ha conseguido reducir considerablemente la mortalidad en casos graves de coronavirus, solo debería utilizarse en pacientes críticos, según la OMS. This is a very, very powerful anti-inflammatory drug. It can rescue patients who are in very serious condition where their lungs and their cardiovascular system around their lungs may be very inflamed. La función principal del esteroide es facilitar el acceso del oxígeno al paciente que está con ventilador. El organismo afirmó que el fármaco no se debe usar para evitar el contagio del coronavirus ni en casos leves de COVID-19 porque puede facilitar la reproducción del virus en los humanos. La OMS pidió que no se apresuren a cambiar las prácticas clínicas, pues aún queda mucho por investigar sobre las dosis adecuadas. China contiene de nuevo el aliento ante el peor rebrote de coronavirus desde abril. Ya contabiliza más de 135 nuevos casos. Pekín elevó la alerta sanitaria a nivel 2, por lo que puso en cuarentena varios barrios y canceló más de 1.000 vuelos interprovinciales para prevenir la expansión del virus, que estaría ligado con uno de los mercados mayoristas de alimentos de la capital china. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue hospitalizado un día después de dar positivo en la prueba de COVID-19. Hernández ingresó al hospital militar con complicaciones en sus pulmones y luego se informó que sufre de una neumonía. La esposa del mandatario también tiene COVID-19. Y ciudadano responsable. Corea del Norte retomará sus ejercicios militares y movilizará tropas en las áreas fronterizas desmilitarizadas en medio del recrudecimiento de las tensiones con Corea del Sur.
En una nueva jornada de tensiones, Corea del Norte reveló la imagen cercana de cómo fue el momento en el que hizo pedazos la oficina de enlace con el sur que fue inaugurada en 2018 con el fin de facilitar el intercambio y la cooperación entre las dos Coreas. Luego, Pyongyang anunció que reanudará todo tipo de ejercicios militares cerca de la frontera desmilitarizada, donde también movilizará tropas. El régimen de Kim Jong-un también le cerró las puertas a un enviado especial surcoreano para intentar retomar contactos con el norte, lo que provocó una dura respuesta de Seúl, que advirtió que no tolerará más las acciones provocadoras e insensatas del norte. La mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos presentó un proyecto de ley de reforma policial para atender las preocupaciones de las comunidades afroamericanas que han estado protestando durante semanas contra el racismo. El proyecto busca desincentivar el uso de técnicas como la inmovilización por asfixia y pretende brindar una mayor transparencia sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes. Quaker retirará el nombre de su marca de jarabe de maíz y mezclas para pancakes, Aunt Jemima, con el fin de evitar estereotipos racistas, pese a que este ha existido por más de 130 años. El origen de la marca se encuentra en una canción entonada por los esclavos negros en Estados Unidos llamada Old Aunt Jemima y se basa en el estereotipo de una mommy negra, quienes eran las sirvientas de familias blancas que se veían obligadas a criar a los hijos de otros para poder mantener a los suyos. Las autoridades en Madrid, España, desmantelaron una red dedicada a la venta de cocaína a domicilio. En el operativo cayeron 28 personas, 90% de ellas de nacionalidad colombiana, dedicadas a vender cocaína por medio de un call center donde recibían los pedidos de más de 2.000 clientes. De nuevo en Noticias de Colombia, la Procuraduría llamó a juicio al general Jairo Alejandro Fuentes, quien es señalado de cobrar 30.000 pesos a los integrantes de la 7ª Brigada del Ejército para acceder a sus sitios de trabajo. El general Fuentes tendrá que responder ante el Ministerio Público por presuntamente cobrar 30.000 pesos a todos los integrantes de la 7ª Brigada del Ejército para que tuvieran una tarjeta inteligente con la que accedían a sus lugares de trabajo en Villavicencio. La Procuraduría cuestiona que el oficial suscribiera un contrato para el suministro de los ficheros sin que existiera el soporte legal para realizar tal procedimiento. El general tendrá que responder por 2 faltas que fueron calificadas como gravísimas. La Procuraduría también le envió una solicitud al comandante del Ejército en la que le pide suspender cualquier contrato que relacione el cobro para el ingreso a instalaciones militares. La violencia contra la mujer no da tregua ni siquiera por el confinamiento debido a la pandemia del COVID-19. Más de 1.100 mujeres han muerto violentamente en los primeros 5 meses del año. Entre enero y mayo de este año en el país se han registrado 1.109 muertes violentas de mujeres. Bogotá es la tercera zona más afectada con 33 homicidios, después de Antioquia y Valle del Cauca. Los últimos 3 meses hemos recibido más de 15.000 llamadas a las líneas telefónicas de la Secretaría de la Mujer. El caso más reciente y que representa el flagelo que viven decenas de mujeres se presentó en las últimas horas. Una mujer de 30 años y su pequeña hija de 4 fueron asesinadas en esta vivienda en la localidad de Kennedy, presuntamente por la pareja sentimental de la mujer. Dicen que comentarios que por celos y degolló tanto a la esposa como a la hija, que era una hijastra. Las autoridades invitan a denunciar cualquier tipo de agresión contra la mujer a la línea gratuita 018-112-137 o a las líneas 155 o 123. Durante el año 2020, 13 mujeres han sido asesinadas, 10 fueron casos de feminicidios, que equivale al 77%, y 3 fueron atacadas por su pareja sentimental, que equivale al 30%. Una de ellas fue asesinada por su expareja. Según cifras de la línea 123 de atención en cuarentena, desde el 20 de marzo hasta el 14 de junio de este año, se han presentado 1.336 agresiones contra la mujer. De ellas, 619 casos fueron cometidos por su pareja y 290 por sus excompañeros sentimentales. Ante esta situación, varias parlamentarias anunciaron la erradicación de un proyecto de reforma constitucional para castigar con prisión perpetua a quien cometa feminicidio.
La Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosalía Celi, tipifica el feminicidio como un delito autónomo y lo define como el asesinato de una mujer por su condición de mujer o por motivos de su identidad de género. Aunque la ley contempla penas de entre 40 y 50 años, dependiendo de los agravantes del delito, un grupo de senadoras encabezado por la conservadora Esperanza Andrade presentará un proyecto de acto legislativo para elevar la condena a cadena perpetua. Prisión perpetua revisable para los feminicidas, así como en esta semana se va a aprobar la prisión perpetua revisable en contra de los delincuentes que atentan contra nuestros niños. Las congresistas aseguran que el Estado, por omisión, tiene responsabilidad en el aumento de los delitos contra las mujeres. No podemos seguir en lamentos efímeros que parecen un discurso habitual, si no necesitamos acciones contundentes e instituciones competentes que nos permitan avanzar en la erradicación de todos los tipos de violencia contra la mujer. El proyecto, que busca castigar con prisión perpetua el delito de feminicidio, será radicado el 20 de julio, con el inicio de la nueva legislatura. En medio de una gran controversia, la plenaria del Senado votará mañana el proyecto de reforma constitucional que impone cadena perpetua para violadores de menores. Este proyecto de acto legislativo será abordado en último debate por el Senado, en donde necesita mínimo de 55 votos para que en Colombia sea establecida la cadena perpetua para quienes cometan delitos sexuales contra menores de edad. Que los colombianos tenemos que entender de una buena vez que los derechos de los niños, como los de las mujeres, no son derechos de segunda categoría y que la integridad sexual de los niños requiere la protección definitiva y categórica de todos los entes. El proyecto de cadena perpetua, por ser una reforma constitucional que afecta a los derechos fundamentales, tiene bastante oposición en el Congreso y en la academia, también del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Sin embargo, el gobierno confía en que este jueves conseguirá los 55 votos necesarios para aprobarlo. 2 líderes sociales fueron asesinados hoy, uno en el departamento Bolívar y otro en Nariño. El profesor y líder social Jorge Manuel Ortiz fue asesinado por hombres motorizados que lo abordaron cuando caminaba en compañía de su escolta, que también resultó herido. Como Gobernación de Bolívar ofrecemos una recompensa de hasta 30 millones de pesos para determinar los móviles y los autores de este asesinato. Ortiz, quien además era veedor de hechos de corrupción y aspiró a la alcaldía del municipio, contaba con el amparo por parte de la Unidad Nacional de Protección. 2 cuerpos sin vida fueron encontrados en la vereda El Placer del municipio de Sabaniego. Según informaron las autoridades, se trataría de un docente, Hernando Rodríguez, de 65 años, y el presidente de la Junta de Acción Comunal, José Hernando Córdoba, de 45 años. Es de aclarar que, de acuerdo a las informaciones, no se tenía ninguna clase de amenaza contra nuestro presidente de Junta de Acción Comunal. Al parecer, hasta la vivienda donde yacían los cuerpos, horas antes, llegaron desconocidos quienes ejecutaron el hecho, que por el momento es materia de investigación. Por unanimidad, la bancada de senadores de Cambio Radical ratificó su respaldo al barranquillero Arturo Char como candidato único del partido a la presidencia del Senado en la próxima legislatura. El senador Arturo Char, administrador de empresas y cantante de 52 años de edad, es uno de los herederos del poderoso grupo empresarial y político que dirige su padre, Fuad Char Abdala, y que tiene entre sus más conocidas marcas a la cadena de supermercados Olímpica y al club de fútbol Juniors de Barranquilla. Cuando todo apuntaba que por la investigación preliminar que le abrió la Corte Suprema de Justicia quedaría truncada su aspiración de presidir el Senado, hoy el partido Cambio Radical le reiteró su irrestricto apoyo. Por supuesto, respetamos profundamente las decisiones de la justicia, pero ello no es óbice para que el senador Char hoy no tenga nuestro respaldo. Arturo Char es hermano de Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla y exgobernador del Atlántico, quien desde ya prepara su candidatura para la presidencia de la República en 2022. Las ballenas jorobadas del Pacífico sorprendieron a los guardaparques, pues llegaron a las costas colombianas antes de lo previsto. Los primeros ejemplares ya fueron vistos en el Pacífico chocuano. En el Parque Nacional Natural Utría, sobre la costa pacífica chocoana, se adelantó la llegada de las ballenas jorobadas. A lo lejos se observa una ballena madre en compañía de su ballenato, junto con un adulto más. Guardaparques pudieron grabar la llegada de estos animales a un área protegida en donde se les ve respirando, sacando partes de sus extremidades. Que viene desde el sur de América
tiene su época de reproducción desde la costa norte del Perú hasta Costa Rica. Estas especies buscan las aguas tranquilas del Parque Utría en el Pacífico colombiano para disfrutar de este espacio. Viajan cerca de 8.000 kilómetros para desarrollar su etapa reproductiva, que comprende parte de su gestación, nacimiento, la crianza y el cuidado de sus ballenatos.